contra una dictadura brutal y habíamos intentado todo. Diálogos, protestas, todo aplastado. Las elecciones habían sido pervertidas. La esperanza colapsó por completo y la creencia en cualquier tipo de futuro era imposible. La idea del cambio se sentía inocente o loca. Parecía imposible. Sin embargo, desde la profundidad de esta desesperación, un paso que parecía modesto, casi como procedimental, cambió el curso de nuestra historia. Decidimos, en contra de todas las posibilidades, hacer una elección primaria. Y a diferencia de cualquier acto de rebelión, escogimos confiar en las personas para redescubrirnos. Viajamos por carretera, por vías despavimentadas en un país que no tenía mucha gasolina, que tenía cortes de luz y las comunicaciones colapsadas. No, teníamos prohibido poder hacer propaganda sin dinero, sin los medios. Y lo hicimos solo con nuestra convicción. El voz a voz era nuestra red de esperanza y se esparció más rápido que cualquier campaña porque nuestro deseo por libertad estaba muy vivo dentro de nosotros y nunca había muerto. La migración forzosa, que se suponía que estaba ahí para fracturarnos, nos terminó uniendo en torno a un propósito sagrado, el de reunificar a nuestras familias en nuestra tierra. Los abuelos confiaron en mí sus miedos, que era morir antes de conocer a sus nietos en otros países. Niñas con voces demasiado pequeñas por la tristeza me rogaban que devolviera a sus madres y a sus hermanos regados por el continente. Nuestro dolor se fusionó en un solo latir del corazón, traer a nuestros niños de regreso a casa ahora. En mayo de 2023, en una redada en el pueblo de Nirva, una profesora llamada Carmen se acercó a mí y me dijo que se acababa de encontrar con su jefa de calle. Jefa de calle es un agente del régimen asignado al bloque de Carmen que decide casa por casa quién recibe una bolsa mensual de comida y a quién se castiga con hambre. Con un shock por ver a esta mujer ahí, Carmen le preguntó, ¿por qué estás aquí? Y la jefa de calle le contestó, mi único hijo que se escapó y salió yendo para el Perú me pidió que estuviera aquí hoy. Me dijo que si María Corina gana, él va a regresar a casa. Dime qué tengo que hacer, haré lo que sea. Ese día, el amor le ganó al miedo. 2 semanas después llegamos a Delicias, un pequeño pueblo plagado por las guerrillas colombianas y los traficantes de drogas, donde no se puede vender ni siquiera una gallina sin su permiso. Ningún candidato había llegado ahí desde 1978 y a medida que el equipo subí a la montaña, yo vi las banderas venezolanas en cada humilde hogar. De manera inocente pregunté, como si fuera un festivo nacional que ameritara las banderas, y alguien me susurró, no, aquí las banderas están escondidas, sacarlas es peligroso. Hoy las personas izan su bandera por agradecerte por venir, por tener la valentía de venir. Tú te vas, pero nosotros permaneceremos identificados. Ese día, las familias completas se pararon frente a los grupos armados que controlaban sus vidas, y cuando cantamos el himno nacional juntos, volvió la soberanía en un solo coro frágil y desafiante. Ese día, el coraje le ganó a la opresión. Nuestras reuniones se volvieron encuentros íntimos de miles. Nos abrazamos, lloramos, rezamos. Entendimos que nuestra lucha era mucho más que electoral. Era una lucha ética por la verdad,
una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. En menos de un año antes de las elecciones presidenciales, teníamos que unir cada fuerza democrática para restaurar la confianza en los votos, y las primarias se volvieron ese momento. Un esfuerzo cívico autoorganizado que construyó una red nacional de ciudadanos diferente a cualquier cosa que hubiera visto Venezuela antes. Y el 22 de octubre de 2023, en contra de todas las posibilidades, Venezuela se despertó. La diáspora, que era un tercio de nuestra nación, reclamó su derecho a votar. El hijo que se había ido pudo presentar su balota al lado de su madre que se quedó. Había filas por cuadras, llegaron tantas personas que se acabaron las balotas. Confiábamos en el pueblo y el pueblo confió en nosotros también de regreso. Lo que empezó como un mecanismo para legitimizar el liderazgo se volvió el renacimiento de la confianza de una nación en sí misma. Ese día yo recibí un mandato, una responsabilidad que trascendió cualquier ambición individual. Yo me sentía con la humildad y profundamente consciente de lo que me habían confiado, amenazada por la verdad que el régimen me prohibía lanzarme a la presidencia. Fue un golpe duro, pero los mandatos le pertenecen al pueblo. Decidimos buscar otro candidato que pudiera tomar mi lugar. Edmundo González Urrutia vino hacia adelante como un ex diplomático calmado, valiente. No era una amenaza para el régimen, pero realmente subestimaron los resultados de millones de ciudadanos. Una sociedad vibrante y plural con toda su diversidad que encontró unidad en un propósito común. Las comunidades, los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes y la sociedad civil se pararon juntos y trabajaron como uno solo para que la voz de una nación pudiera ser escuchada. Estábamos a 3 meses del día de las elecciones y casi nadie conocía su nombre. Pero los votos no eran suficientes. Teníamos que defenderlos. Por más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacerlo. 600,000 voluntarios entre 30,000 estaciones de votación, aplicaciones para escanear las QRs, plataformas digitales, call centers de la diáspora. Desplegamos escáneres, antenas de Starlink, computadores portátiles escondidos dentro de camiones de frutas hacia los rincones más alejados en Venezuela. La tecnología se volvió una herramienta para la libertad. Entrenamientos secretos muy temprano en la mañana, en las salas detrás de iglesias, en cocinas, en sótanos, utilizando material impreso que se movió por Venezuela como contrabando. Finalmente, el día de las elecciones llegó, el 28 de julio de 2024. Antes del amanecer, había filas alrededor de cuadras enteras. Una esperanza silenciosa y temblorosa llenaba el aire. Nuestro rastreo en vivo mostró que llegó gente en cada estado, en cada pueblo. Y luego salieron las hojas electorales, las famosas actas. La prueba sagrada de la voluntad del pueblo empezaron a aparecer primero por teléfono, luego por WhatsApp, luego fotografías, luego escaneadas y finalmente llevadas a mano en mulas, en canoas. Llegaron de todo Venezuela. Una erupción de verdad, porque miles de ciudadanos arriesgaron su libertad para protegerlas. Confrontados con nuestra sobrecogedora victoria, el régimen
emitió una orden desesperada. Los soldados tenían que sacar a nuestros voluntarios de los centros de votantes y bloquearlos para que no recibieran las actas que legalmente tenían derecho de recibir, pero los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo. En cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, cada acta contaba la misma historia. En horas fueron digitalizados y publicados en un sitio web para que todo el mundo los viera. La dictadura respondió con terror. 2.500 personas secuestradas, desaparecidas, torturadas. Las casas habían sido marcadas, familias completas habían sido tomadas como rehenes. Curas, profesores, enfermeras, estudiantes, cualquiera que se atreviera a compartir un acta fue cazado. Estos son crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas. El terrorismo del Estado fue desplegado para enterrar la voluntad del pueblo. Algunos de los más de 220 niños detenidos después de las elecciones fueron electrocutados, golpeados y sofocados hasta que repitieran la mentira que el régimen necesitaba, incriminándose falsamente de haber sido pagados por mí para protestar. Las mujeres y las niñas en prisión están en este momento siendo obligadas a esclavitud sexual, a soportar abusos en intercambio de una visita de un familiar o de una comida o de la posibilidad de darse un baño. Sin embargo, el pueblo venezolano no se rindió. En los últimos 16 meses, en la clandestinidad, hemos construido nuevas redes de presión civil y disciplinado la desobediencia, preparándonos para la transición organizada de Venezuela hacia la democracia. Y así es como llegamos a este día, un día que lleva el eco de millones que están parados en el umbral de la libertad. Este premio lleva un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y más que nada, lo que nosotros como venezolanos podemos ofrecerle al mundo es la lección forjada a lo largo de esta larga y difícil experiencia, que para tener experiencia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Y la libertad es una opción y una decisión que debemos renovar todos los días, medido por nuestro deseo, nuestra valentía de defenderlo. Y por este motivo, el costo de Venezuela transciende nuestras fronteras. Las personas que escogen la libertad la escogen no solo para contribuir a sí mismos, sino a la humanidad. Obtenemos la libertad solo cuando nos rehusamos a darnos la espalda, cuando confrontamos la verdad directamente, sin importar lo doloroso. Cuando el amor por lo que verdaderamente importa en la vida nos da la fuerza para perseverar y para prevalecer. Solo por medio de esta alineación interna, esta integridad vital, es que nos levantamos para enfrentar nuestro destino. Y solo ahí es que nos convertimos en quien verdaderamente somos, capaces de vivir una vida que sea digna de ser vivida. A lo largo de esta marcha hacia la libertad, ganamos certezas profundas del alma, verdades que les han dado a nuestras vidas un significado más profundo y que nos han preparado para construir un maravilloso futuro en paz. Por ende, la paz es finalmente un acto de amor.
Este amor ya ha puesto en movimiento nuestro futuro. Venezuela va a respirar nuevamente. Vamos a abrir puertas de prisiones y vamos a ver a miles que habían sido detenidos de manera injusta salir al cálido sol, abrazados finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Vamos a ver a las abuelas sentar a sus nietos en sus regazos para contarles historias no distantes, sino del coraje de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir ideas con pasión y sin miedo, sus voces levantándose libres finalmente. Vamos a abrazarnos nuevamente, vamos a enamorarnos nuevamente. Aquí nuestras calles van a estar llenas de risas y música nuevamente, y todas las alegrías simples del mundo que hemos dado por sentadas serán nuestras. Mis queridos venezolanos, el mundo se ha maravillado con lo que hemos logrado, y pronto van a ser testigos de una de las cosas más conmovedoras en nuestros tiempos: nuestros seres amados regresando a casa. Y yo nuevamente me pararé en el puente Simón Bolívar, donde una vez lloré con los miles que se iban, y les daré nuevamente la bienvenida a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos. Estamos regresando a nuestro hogar. Permítanme honrar a los héroes de esta experiencia, nuestros prisioneros políticos que han sido perseguidos, sus familias y todos quienes defienden los derechos humanos, los que nos protegieron, los que nos alimentaron y los que arriesgaron todo para protegernos, los periodistas que no se quedaron callados, los artistas que llevaron nuestras voces, mi equipo excepcional, mis mentores, mis compañeros activistas políticos y sociales, los líderes alrededor del mundo que se unieron a nosotros y defendieron nuestra causa. Mis 3 hijos, mi adorado padre, mi madre, mis 3 hermanas, mi valiente y amado esposo, que me han apoyado en mi vida entera. Y por encima de todo, los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. A ellos pertenece este honor. A ellos pertenece este día. A ellos pertenece el futuro. Gracias. Termina el emocionante discurso de Ana Corina Sosa. La hija de María Corina Machado, recibió ella el premio Nobel en su nombre y anuncia que va esta noche para Oslo, Felipe. Ovacionada la hija, que leyó textualmente el discurso que había preparado María Corina. María Corina. Los que están ahí al frente son los reyes de Suecia. ¿Saben esto? Los reyes de Noruega, Felipe. De Noruega. Oyendo uno estas palabras, porque no es un discurso de María Corina en boca de su hija, y todo lo que expone allí de lo que han vivido los venezolanos, pensaba yo, ¿será que hay colombianos que no se han querido dar cuenta de que no podemos ir en esa dirección? Felipe, le respondo, hay colombianos que no se han dado cuenta que podemos ir en esa dirección. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. El discurso del premio del presidente del Comité Nobel esta mañana, Felipe, fue contundente contra Maduro. El discurso de María Corina, al contrario, pensando con un mensaje más de esperanza, más personal, de lo que ha vivido y de lo que espera Venezuela, dando por hecho, me da la impresión, Felipe, de la lucha que han tenido durante más de 20 años por esa democracia, Néstor. Y dando por hecho que estamos en el coletazo de Nicolás Maduro, que Maduro se está cayendo. Néstor, me parece que es el valor del mensaje que acaba de leer la hija de María Corina Machado. Pero es difícil encontrar un error que no haya cometido el régimen de Maduro, ¿no?
en materia económica, en materia política, en materia social, en términos de equidad, en términos de... Es que solamente 8 o más millones de migrantes de Venezuela hablan por sí solos, es casi una cuarta parte del país. Yo diría que el caso de Venezuela, el caso del manejo de Venezuela, influenciado por Cuba y por el castrismo continental, es un caso de estudio de errores de quienes supuestamente quieren cambios y no deben cometer. En el fondo, una pianista venezolana, Gabriela Montero, comienza a tocar. Esta es la canción, Felipe, que más le gusta a María Corina Machado, que es la razón por la que la está tocando. Desafortunadamente no está María Corina, pero es un homenaje en ausencia, se llama Mi Querencia. De Simón Díaz, que es el mismo de Caballo Viejo, esta es Mi Querencia. Así que al lado de Danny Ocean, ahora está Gabriela Montero, la pianista venezolana. Algo de música para acompañar, Felipe, la ceremonia del Premio Nobel. Y ahora esperar a que llegue María Corina Machado. Sabe que uno debería, no sé cómo pues, pero agarrar este par de discursos, de alocuciones, como usted las quiera llamar, el presidente del Premio Nobel y el de la hija de María Corina, y difundirlo, porque pues, es Felipe, que están hablando con la realidad. Se van a difundir solitos. Lo de hoy, la verdad, claro. Yo no sé si Maduro, si la gente del régimen de Maduro, Néstor, es consciente. Y ojalá de lo que está los políticos colombianos, perdón Luis Ernesto, ojalá los políticos colombianos, todos los que están aspirando, hubieran oído las palabras de María Corina Machado en boca de su hija. Es que esto que está haciendo el Comité del Nobel hoy ¿qué es lo que nos puede pasar hacia el futuro? Esto el Nobel con María Corina Machado logra lo que no ha logrado Trump en meses, que es revestir de legitimidad internacional lo que implica una transición o una eventual extracción de Maduro de Venezuela, un régimen dictatorial que no tiene nada más sino vergüenza para la humanidad, atrocidades como los que acaban de describir. Que no se va a ir por sus propios pies. Felipe, lo que está como pasando lo acabamos hoy, de oír, más los operativos militares de Estados Unidos cada vez más cerca. Yo creo que estamos en las últimas horas del gobierno de Maduro. Tal vez... Pues ojalá, Néstor, porque los venezolanos merecen vivir en democracia. La Academia de Oslo... Volver a salir al parque, volver a cantar en las esquinas, como lo acabamos de oír, ¿no? La Academia de Oslo no solo reconoce los esfuerzos de paz, sino que está usando el premio para tratar de apalancarlos en momentos críticos, y se ha vuelto muy oportuna. No siempre lo logra, con Obama no le fue bien en todo el tema del Medio Oriente, pero lo logró con el Nobel a Juan Manuel Santos, apalancando el acuerdo de paz, y ahora con María Corina busca apalancar una salida de Maduro democrática. Yo me imagino que la Academia le pidió a María Corina no volver a dedicarle el Nobel a Donald Trump en el discurso, para que haya una especie de presión mundial a una resolución pues no sangrienta si usted del problema venezolano, Álvaro, que esa es la gran duda que hay en el mundo. El discurso del presidente del Premio Nobel hubo respaldo pleno a lo que ha hecho y a lo que ha dicho María Corina Machado. Néstor, a mí el aporte más grande del discurso de María Corina Machado, leído por su hija, me parece ese contexto histórico que nos regaló de cómo se formó Venezuela, de cómo se construyó un capital social con la riqueza del petróleo, de cómo ese entorno en donde se construyó infraestructura, vías, universidades, becas para que la gente estudiara afuera, significó además acoger a muchos migrantes, y por eso Venezuela es la fusión de muchas razas y de gente que viene de todas partes del mundo. Y ahora la historia del dolor y la destrucción precisamente de toda esa amalgama social ha sido por el régimen dictatorial que en este momento están padeciendo. El Gloria al Bravo Pueblo, hasta ahora interpretado por la gran Gabriela Montero en piano. El himno. El himno de Venezuela. Más emocionante, imposible. Más lágrimas, imposible.
Néstor, sabe que una termina reflexión la importante- ceremonia con la petición del presidente del Comité Nobel pidiéndole a Nicolás Maduro que renuncie al cargo, que por supuesto no va a renunciar. Claro. Pero esto de pronto es Néstor. una gotica que ayuda a llenar Sí. la copa. Sobre ese discurso, Néstor, y sobre el futuro político, sí sería muy importante tener claro qué candidatos a la presidencia en Colombia en el 2026 apoyarían o mantendrían relaciones con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y quiénes no. Yo creo que ese De es un buen pronto- sedazo de saber quiénes apoyan y quiénes no apoyan la democracia en nuestro De continente. pronto hay alguien que está tomando nota Néstor. esta mañana. Esto no es un tema de Colombia, aunque nosotros por ser vecinos Se nos tenemos parece la mucho. sensibilidad. Néstor, ¿sabe a mí qué me emocionó? A mí me emocionaron las historias. Es decir, Oyendo esta cómo historia, es una vergüenza que el presidente de Colombia haya apoyado este régimen. A mí me Realmente, Néstor. Felipe, a mí lo que más me gustó fueron las historias de vida, cómo mostró seres humanos concretos, porque a veces nos podemos quedar en Claro, ideas, ¿no? 8 Hay gente millones. sufriendo, 8 millones de personas sufriendo y padeciendo. Y habló de 3 personas en particular, pero son miles: Samantha Hernández, Juan Requesens y Alfredo Díaz, víctimas de la El dictadura. presidente del Comité Nobel que los puso como ejemplo de la lucha por la democracia. 8 de la mañana, 25 minutos. El discurso del presidente del Nobel evidentemente fue una gran pieza de defensa de la democracia, que yo estoy de acuerdo con Felipe y con todos, que ojalá lo oyeran los políticos colombianos, es. pero no solo para denostar de la dictadura de Maduro, que claro que hay que hacerlo y hay que ayudarle a los venezolanos a que resistan y ojalá algún día se logren liberar de esa, sino de otras dictaduras como la de Bukele y otras, que algunos que aplauden este discurso no entienden que están Le agradezco, acogiéndose de una dictadura. Le agradezco la declaración. Si a usted le parece comparable, en El Salvador No, pero hay un estamos régimen hablando- diferente que a estamos usted no hablando le de gusta. la dictadura de Maduro. momento, Héctor, concéntrese en Venezuela. Aquí el tema es Maduro. Aquí el tema es la dictadura de Venezuela. Comienzan los saludos protocolarios, con lo cual termina la ceremonia, y ahora a esperar a que llegue María Corina a la gala, que tal vez es la nueva expectativa. ¿Alguna noticia, Enrique, en Europa en este momento sobre dónde se encuentra María Corina? No, ninguna. A ese respecto no hay ninguna novedad. Entendemos que debe estar viajando en algún punto, porque la última conversación que conocimos de ella, lo decía ella directamente, que estaba a minutos de abordar un avión. Así que la ceremonia está terminando y ahora queda saber a qué hora llegará a María Corina Machado. Todo parece indicar que será esta misma noche a Noruega, pero insisto, no hay por lo menos confirmaciones oficiales de lo que pueda pasar, o de su ruta o qué ruta está cubriendo, aunque entendemos que ya debe ser ruta a través de un espacio aéreo y de un lugar seguro. Salen primero del ayuntamiento, con lo cual termina la ceremonia, los dos reyes de Noruega, Harald y Sonia. Y enseguida salen los demás, inclusive los presidentes que asistieron a esta ceremonia. Con lo cual termina el acto de entrega del Premio Nobel desde Oslo, la capital de Noruega. Estás escuchando Blue Radio. Lo de María Corina es una aventura increíble porque no se sabe absolutamente nada de dónde está. Por esta información, por este comunicado lacónico de apenas 4 renglones, sabemos que está bien. Debe haber un operativo en marcha de película para llevarla a ella, que significa el nivel de represión, por otro lado, que está manejando el gobierno de Venezuela. Ella, una valiente mujer, está intentando todavía llegar para cumplir su compromiso. Lo recibe Ana Karina Sosa, que es la joven hija de María Corina. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. El presidente Zelensky de Ucrania está anunciando elecciones antes de 3 meses, pero pide la garantía de Estados Unidos y de Europa, una declaración en respuesta al presidente Donald Trump, que lo había acusado
de aferrarse al poder. Dos cosas anunció en las últimas horas el presidente de Ucrania, ambas claramente en respuesta a la presión del presidente de Estados Unidos. En un comunicado, Zelensky dijo que podría haber elecciones en tiempos de guerra y que pronto entregaría un nuevo plan de paz a la Casa Blanca. Escuchemos primero qué fue lo que dijo el presidente Trump sobre las elecciones en Ucrania y cómo lo dijo en dos momentos durante su entrevista en Político. En una parte dice: creo que es un momento importante para celebrar elecciones, usan la guerra para evitarlas. Y más adelante agrega: hablan de democracia, pero llega a un punto en que esto ya no es una democracia. La respuesta de Zelensky no se hizo esperar. Anunció que las elecciones en tiempos de guerra podrían celebrarse en un plazo de 60 o 90 días si aliados como Estados Unidos y Europa garantizan la seguridad de los comicios. Estimó que las elecciones en tiempos de paz costarían unos 135 millones de dólares. Sin embargo, eso requiere un cambio legal porque en Ucrania no se permite, la ley no permite llevar a cabo elecciones en situación de guerra, como explica el parlamentario ucraniano Sviatoslav Yurash, del mismo partido de Zelensky. Estamos en la época más feliz del año, porque es el momento de compartir en familia, es el momento de hacer balances y de emprender propósitos. Les deseo una feliz Navidad a todos quienes nos ven a esta hora, a quienes son nuestros seguidores, y un próspero año 2026 desde Blue Radio. Comenzaron ya a discutir el salario mínimo con ofertas en mano. Los trabajadores están pidiendo 16% de incremento en el salario mínimo para el año entrante. Los empresarios ofrecen el 7.21, cifra que es importante no solo porque es el aumento para casi 3 millones de trabajadores, sino porque al salario mínimo están indexados, por ejemplo, tarifas de los servicios públicos, las multas, las matrículas educativas, los peajes. Todo depende, las cuotas de salud, por ejemplo, todo depende, es la cifra base de la economía colombiana, por eso tan importante. Planteando las cartas y destapándolas de los trabajadores, el presidente de la CUT, Fabio Arias. Y esperaremos exactamente qué hacen los empresarios con las cifras, porque ambos sostuvimos de que son, obviamente, pueden ser otras cifras las que nos impulsan a concertación. Pero bueno, estaremos el próximo jueves mirando qué traen los empresarios. 8 de la mañana, 31 minutos. Mi abuela decía que solo hay un animal que tropieza 2 veces con la misma piedra en el mismo camino. Y se sonreía y decía, sí, el ser humano. Su afirmación, aunque exagerada y bastante irónica, parece cierta cuando nos encontramos con situaciones como los quemados con pólvora. En Colombia, entre el 1 de diciembre y el 8 de diciembre, van por lo menos 300 quemados por pólvora. Muchos de ellos, en su mayoría, menores de edad. Si tú te pones a pensar, 330 vidas marcadas, probablemente para siempre. 300 familias con un diciembre que no podrán olvidar fácilmente. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos cuesta tanto entender? ¿Por qué nos resistimos a aprender del pasado, incluso cuando el dolor nos daña y nos roza cada año? Creo que la primera razón es que no vivimos con conciencia. Algunas veces somos auténticos robots que hacen cosas sin entender y sin reflexionar. Si así lo hiciéramos, es decir, si nos detuviéramos y pensáramos, ya habríamos comprendido las lecciones de cada acontecimiento del ayer. Y esto pasa con el tema de la pólvora, pero también con otros aspectos de la vida. Nos seguimos equivocando en lo mismo porque no reflexionamos y entendemos el sentido de cada experiencia. También creo que algunos suponen que la vida tiene extras o vida extras, como si fuera un videojuego. Esto le pasa a otros, pero a mí no. Así dicen. Hasta que un día es la mano de un hijo, o la vista de un sobrino, o el rostro de un vecino. Pero para aprender del pasado tendríamos que reconocernos vulnerables y eso, la verdad, no nos gusta. Preferimos seguir creyendo que la pólvora es tradición, que es alegría, que es parte del paisaje decembrino. Oye, cada diciembre repetimos la misma historia, la misma escena, como si fuera un ritual que nadie se atreve a cuestionar. Vienen las campañas, los titulares, las noticias, las voces que advierten, pero la memoria
sigue ahí, se nos evapora y volvemos a lo mismo. Y así, año tras año, convertimos el dolor en costumbre, la tragedia en estadística, la irresponsabilidad en tradición. Es una forma de anestesia colectiva, mirar sin ver y tratar de no comprender nada de lo que nos está sucediendo. Hoy quisiera invitarte a aprender de tu pasado. Y pongo el ejemplo de la pólvora porque está ahí, evidente en las cifras. Pero tú y yo pudiéramos pensar en qué aprendizaje tenemos de lo que ha pasado en nuestra vida. Estás escuchando Blue Radio. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquira Celis, director de Visual Radio, todo lo que ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube y DTU. Y desde aquí quiero agradecerles, primero por vernos, por elegirnos, por compartirnos, gracias por eso. Y segundo, feliz Navidad para todos, que los sueños se cumplan, que los deseos del corazón lleguen. Hay que agradecer, no importa cómo haya sido el año, lo más importante es agradecer por lo que pasó en este 2025. Feliz Navidad para todos, gracias por estar acá. El primer reporte en más de 400 municipios del país donde se sintió el temblor de las 3:27 de la mañana indica que no hay daños, por fortuna, no hay heridos, no hay edificios agrietados, a pesar de la intensidad del movimiento que fue de 5.8 grados en la escala abierta de Richter. La razón por la que se sintió tan fuerte, tan intensamente, es porque fue superficial, apenas a 150 kilómetros de la superficie. El epicentro fue en la Mesa de los Santos, cerquita a Bucaramanga, que es un nudo de placas tectónicas, es como lo definen los expertos, en donde constantemente se libera energía y por eso es la zona de Colombia que más temblores tiene, que no son extraños, pero el de esta madrugada fue particularmente fuerte. Se sintió muy duro en edificios, en Bogotá y en Antioquia, especialmente, por supuesto, en Santander. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. Hay reportes y confirmación en Washington de que aviones F-18 sobrevolaron y se metieron a espacio aéreo de Venezuela. En momentos en que no aparece, es cierto, María Corina Machado, aumenta la presión del gobierno de Trump sobre Nicolás Maduro. Es una campaña sostenida de presión y que de hecho ha tenido demostraciones de fuerza nada más hace unas horas. 2 aviones caza F-18, los Super Hornets, que son los que van a bordo del portaaviones USS Gerald Ford, sobrevolaron el Golfo de Venezuela, esto es entre La Guajira y la península de Paraguaná en Venezuela. Dieron vueltas estos 2 aviones muy cerca a Maracaibo en todo momento con sus radares encendidos para que todo el mundo pudiera hacerles seguimiento. Es cierto que no es la primera vez que vemos una demostración de fuerza de esta manera. De hecho, el pasado domingo esos mismos aviones habían volado muy cerca. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 8:37, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Champions, porque está en primera página y en primer plano el tema Real Madrid-Manchester City. Si hoy cae Xabi Alonso, si hoy el Manchester City derrota al Real Madrid, parece ser el ultimátum para la caída del técnico del conjunto español. Si pierde, aseguran en España, será el adiós. Aparecen Klopp, Zidane y el propio Arbeloa, exjugador de la Casa Blanca, entrenador de divisiones menores, como alternativa para asumir este Madrid que está incendiado y que vive momentos muy difíciles, particularmente en la Liga de España. A propósito de Champions y a propósito de Real Madrid, lo de Linda Caicedo, nuestra crack colombiana, hoy sigue haciendo eco el premio como la MVP en la Champions femenina por su gol frente al Wolfsburgo para el 2-0 en la Champions femenina. Velocidad, agilidad, hablan hoy de la potencia y la habilidad de la jugadora colombiana que marcó un verdadero golazo y que la consolida como la gran líder y símbolo del conjunto español. Es la otra cara que vive Real Madrid, pero en la rama femenina. Mientras que en Alemania y en Colombia, por supuesto, se mantiene el eco del premio al gol imposible, el de Lucho Díaz, el mejor gol de noviembre en la Bundesliga, ese tanto marcado en el 2-2 del Bayern Múnich frente al Unión Berlín. Una nueva distinción para el Guajiro, una nueva distinción para el fútbol colombiano.
A propósito de Champions, hoy tendremos al Benfica, el de Richard Ríos, que sigue creciendo en el conjunto portugués frente al Napoli. La Juventus, donde está el colombiano Juan Cabal, enfrentará al Pafos, mientras que el Karabakh, el equipo sorpresa en esta ronda de Champions con Kevin Medina y Camilo Durán, recibirá al Ajax. Y atentos, porque ya se conocen detalles de la cumbre del fútbol profesional colombiano en Medellín, más exactamente en Río Negro o en Llano Grande, donde se va a realizar mejor este encuentro hoy a partir de las 11 de la mañana. Se va a definir la ruta del fútbol profesional en el 2026. Hay cosas claras. El torneo colombiano arrancará en enero y finalizará antes del 5 de junio. El Mundial arranca el 11. Además, será un torneo todos contra todos. No habrá clásicos regionales. Se jugarán solo 19 fechas. No habrá cuadrangulares semifinales. Todo se atomiza para ir al sistema de playoffs y poder entregar un campeón, una estrella, antes del 5 de junio. Esas decisiones se van a deliberar, esas apuestas y propuestas se deliberarán entre hoy y mañana por parte de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano en asamblea en territorio antioqueño. Veremos qué rumbo toma el fútbol, pensando en lo que será compaginar con el Mundial que arrancará el 11 de junio en Ciudad de México. 8:40 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. Lo de María Corina es una aventura increíble porque no se sabe absolutamente nada de dónde está. Por esta información, por este comunicado lacónico de apenas 4 renglones, sabemos que está bien. Debe haber un operativo en marcha de película para llevarla a ella, que significa el nivel de represión, por otro lado, que está manejando el gobierno de Venezuela. Ella, una valiente mujer, está intentando todavía llegar para cumplir su compromiso. Lo recibe Ana Karina Sosa, que es la joven hija de María Corina. El presidente Zelensky de Ucrania está anunciando elecciones antes de 3 meses, pero pide la garantía de Estados Unidos y de Europa, una declaración en respuesta al presidente Donald Trump, que lo había acusado de aferrarse al poder. 2 cosas anunció en las últimas horas el presidente de Ucrania, ambas claramente en respuesta a la presión del presidente de Estados Unidos. En un comunicado, Zelensky dijo que podría haber elecciones en tiempos de guerra y que pronto entregaría un nuevo plan de paz a la Casa Blanca. Escuchemos primero qué fue lo que dijo el presidente Trump sobre las elecciones en Ucrania y cómo lo dijo en 2 momentos durante su entrevista en Político. En una parte dice: creo que es un momento importante para celebrar elecciones, usan la guerra para evitarlas. Y más adelante agrega: hablan de democracia, pero llega a un punto en que esto ya no es una democracia. La respuesta de Zelensky no se hizo esperar. Anunció que las elecciones en tiempos de guerra podrían celebrarse en un plazo de 60 o 90 días si aliados como Estados Unidos y Europa garantizan la seguridad de los comicios. Estimó que las elecciones en tiempos de paz costarían unos $135 millones. Sin embargo, eso requiere un cambio legal porque en Ucrania no se permite, la ley no permite llevar a cabo elecciones en situación de guerra, como explica el parlamentario ucraniano Sviatoslav Yurash, del mismo partido de Zelensky. Estamos en la época más feliz del año, porque es el momento de compartir en familia, es el momento de hacer balances y de emprender propósitos. Les deseo una feliz Navidad a todos quienes nos ven a esta hora, a quienes son nuestros seguidores, y un próspero año 2026 desde Blue Radio. Una de las emociones que los humanos tenemos para adaptarnos a las situaciones es
el enojo, la ira. No está mal tener ira. Lo que está mal es cómo lo gestionamos. Sí, si lo gestionamos como una fuente de violencia, de dañar al otro, de dañarnos a nosotros mismos, de perder el control, no está bien. Pero si somos capaces de expresarla de manera adecuada, de usarla como motivación para dar lo mejor, seguro es una gran experiencia. Por eso hoy te invito a gestionar tu emoción, a aceptar la ira que tienes, aceptar esa reacción y a tratar de expresarla con inteligencia, con sabiduría, con responsabilidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Y ahora les actualizamos las noticias, lo que sucedía mientras estábamos escuchando el acto de entrega del Premio Nobel a María Corina Machado. Hay un grave problema de movilidad al sur de Bogotá esta mañana, sector de Yomasa, llegando a Usme, un camión se quedó sin frenos y chocó contra un carro y contra una motocicleta. Hay un peatón muerto. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, un grave accidente que se registró hace apenas unos momentos exactamente en la avenida Caracas con avenida Boyacá. Ese es el sector conocido como la Y de Yomasa en la localidad de Usme. ¿Qué pasó? Un camión que se movilizaba por la avenida Boyacá se quedó al parecer sin frenos y se llevó por delante un carro particular, un Chevrolet Spark de color gris que quedó totalmente destruido en la parte delantera. Luego de esto el camión siguió su camino y también chocó contra una motocicleta cuyo conductor se salvó de milagro. En un video, Néstor, incluso se ve al conductor, se puede decir, gateando, pues después de este accidente. Suerte con la que no corrió un peatón que se movilizaba por la zona y que fue atropellado por el vehículo, causándole la muerte de manera instantánea en el lugar. A esta hora ya las autoridades de tránsito y varias ambulancias están en el punto, ya que el conductor del carro particular y el motociclista resultaron heridos. Criminalística se dirige en estos momentos al punto de realizar las labores de investigación, el levantamiento del cuerpo, lo que por supuesto genera congestión vehicular en esta zona del sur de la capital del país. Está suspendido, Néstor, en este momento el servicio de alimentadores en el portal de Usme. Cientos y cientos de vehículos están en el trancón que se mantiene a esta hora en toda la avenida Caracas y en la avenida Boyacá, en los dos sentidos en este sector de la Y de Yomasa de la localidad de Usme, Néstor. Felipe, eso es sur de Bogotá, 8 de la mañana, 46 minutos, y está entregando en este momento 1.200.000 firmas Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, que con este acto hace oficial su candidatura, dice ella, independiente. Desde la registraduría, Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días, los saludo desde la sede central, la sede principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el occidente de Bogotá, en la calle 26. Y a esta hora, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, oficializa la entrega de 1.222.000 firmas que avalarían su candidatura presidencial por el movimiento Imparables. Escuchemos parte del discurso que da a esta hora la precandidata Claudia López. Con ese mismo coraje, con esa berraquera de ser camelladores imparables, los colombianos hemos transformado el abandono del Estado y del empresariado en barrios populares pujantes, en casas que se hacen piso a piso, ladrillo a ladrillo, calle por calle. Hemos transformado la falta de educación. Néstor, le comento que junto con la exalcaldesa López se encuentra, por supuesto, su esposa, la senadora verde Angélica Lozano, su madre, María del Carmen Hernández, está acompañada con varios dirigentes verdes, los concejales Julián Espinosa y Julián Rodríguez Sastoque, pero también con la líder feminista, la académica Florence Thomas, quien también acompaña esta entrega de firmas. La agenda, por supuesto, aquí en la registraduría, Néstor, va a estar movida el día de hoy. A las 10 de la mañana el exministro de las TIC, Mauricio Liscano, hará entrega de 1.800.000 firmas. Ahora, Néstor, hay que dejar claro que esta entrega de firmas, el número prácticamente es un acto político, porque según el proceso de verificación de la registraduría, una vez el candidato o el precandidato alcanza la verificación de 635.000 firmas, pues la registraduría deja de verificar las firmas y se avala la candidatura
por el grupo significativo de Ciudadanos. Le complemento además, Néstor, que hacia las 10:30 llegará a la sede del Partido Conservador el excontralor Carlos Felipe Córdoba. Recordemos que él estaba recogiendo firmas, pero va a oficializar su precandidatura al interior del Partido Conservador. La fecha límite puesta por el Directorio Nacional Conservador es el día de hoy, 10 de febrero. Por supuesto, va a oficializar esa precandidatura para competir con el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, por el aval de las toldas azules, Néstor. 10 de diciembre, ¿no? Sí, señor, 10 de diciembre, hoy miércoles 10 de diciembre. Sí, señor. Felipe, esto de Carlos Felipe Córdoba es un buen ejemplo. Me voy a inscribir por firmas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Usted es un candidato independiente, sin maquinaria. Después, no, mejor no me inscribo por firmas, me inscribo a nombre del Partido Conservador, que es un partido de maquinarias, lo cual le habla a usted un poco de el circo de la política en Colombia. Lo de firmas se volvió, Felipe, paisaje al final de cuentas. Es que Néstor, esa es una reforma que sí tiene que hacer el país, y es el tema de la recolección de firmas, el tema de la multiplicidad de partidos políticos, el tema de la financiación, porque esto al final del día, no lo digo por Felipe Córdoba específicamente, sino en general, esto se volvió pues un galimatías, como un circo, ¿no? Eso ya uno no sabe realmente ni para dónde mirar. Felipe, lo de nunca las firmas, se habían recogido lo de tantos firmas, movimientos. Lo de las firmas, iba a ser un camino que tenía una simbología de que eran candidatos no respaldados por partidos, por maquinarias, sino independientes. Este tema de las firmas, y ahora son los políticos recurriendo a las firmas para parecer independientes. Este tema de las firmas hay que sincerarlo, esto es un mercado de firmas. Lamentablemente el proceso ciudadano, donde los ciudadanos avalan supuestamente una candidatura porque en la calle les piden la firma, eso es lo que hacen las candidaturas para recoger las fotografías, pero realmente las firmas son un operativo que venden empresas, esto lo venden varias empresas que cobran entre 1.000 pesos y 2.000 pesos por las firmas. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de 2 millones de firmas, ese chistecito a usted le vale 2.000 millones de pesos. Es decir, usted en Colombia de facto puede comprar una aval. Pero con un agravante, Luis Ernesto, que cualquier ciudadano al que le piden la firma pone la firma, no quiere decir que apoya a fulanito, no funciona así. Que además la puede poner a todos los candidatos. Sí, puede apoyar. Hay galpones, no. Ojalá fuera así, al menos, que los ciudadanos. Pero gran parte de las operaciones de firmas es que hay empresas que lo que hacen es llenar planillas porque tienen las bases de datos de la registraduría. Esto de verdad se ha convertido en una vagabundería, y más cuando hay 50, 60 candidatos recogiendo firmas. Entonces realmente eso es un mercado, un negocio. Esto ya no es el mecanismo ciudadano que solía ser. Pero es la gran tomadura de pelo, Felipe, especialmente de carácter Pero son ético. dos los objetivos, Néstor, porque uno es revestirse de independencia, como usted dice, para alejarse de la marca de los partidos políticos que consideran desprestigiados, aunque después usen la maquinaria. Pero la otra cosa es que usan las firmas o la recolección para adelantar la campaña. Entonces, los periodos de campaña y los temas que tienen que ver con la contabilidad, con la publicidad, de alguna manera se ignoran porque este proceso adelanta que la gente tenga más recordación de esos candidatos. En total, Andrés, ¿cuántos candidatos por firmas, inscritos o por inscribirse? Néstor, mire, grupos significativos de ciudadanos que tienen hasta el próximo 17 de diciembre para entregar sus respaldos ciudadanos son cerca de 90 grupos, es decir, 90 precandidatos a la presidencia. Ellos tienen que entregar el respaldo de firmas, la registraduría tiene que tomarse un mes para revisar toda esa cantidad de firmas, en promedio según datos, según probabilidades presentadas por la MOE, estarían registrando cerca de 13 millones de firmas de los 90 precandidatos, y en la mayoría de los casos no alcanzan el número requerido. El cálculo que hace la MOE es que podrían estarse avalando cerca de 10 a 13 precandidatos por firmas en esta ocasión, y por eso es que terminan buscando el aval de los partidos políticos. Recordemos que hay cerca de 30 partidos políticos, unos más grandes, otros más pequeños, en el que el aval es altamente apreciado, ¿no? Ahora, con un agravante, Felipe, ¿quiénes son las empresas que están recogiendo y comprando firmas u ofreciendo firmas? No sé. O poniendo las firmas. Mire las empresas de quienes fueron registradores, o registrador nacional del Estado Civil, o registrador distrital, ya usted sabe de quién le hablo,
que han hecho el negocio alrededor de la recolección de firmas. Y van y le venden a los candidatos las firmas y le dicen, señor Zuleta, ¿se quiere inscribir por firmas? Aquí le tengo el 1.000.000 de firmas. Y usted pone los 1.000 millones de pesos y le entregan 1.000.000 de firmas. Esta, Felipe, es... eso hay que reformar esas normas electorales, Néstor. Además, yo no conozco, si alguien conoce me puede decir si hay algún país serio en el mundo que pueda tener siempre candidatos. No, ni serio, Felipe, ni en chiste. Nosotros estamos no, si hay alguno que me lo soplen, porque yo no lo tengo. Estamos un poquito más abajo del nivel chiste. Esa dispersión de la política sin duda es uno de los grandes problemas, como lo está diciendo Felipe, y habrá que ver cómo se logra arreglar. Yo confío en que en la elección de marzo se arregle un poquito, porque hoy tenemos, no sé, alrededor de 30 partidos con personería jurídica, y yo espero que varios de ellos la pierdan porque no consiguen el umbral para el Senado. Recuerde usted que para mantener la personería jurídica tienen que sacar el 3% de los votos. Pero claro, eso también se ha estado eludiendo por la vía de las coaliciones. Entonces se meten unos partidos chiquitos que no tienen ninguna posibilidad de completar el 3% y se suman, y si finalmente se le pegan a uno grande, entonces ese grande le vale por las personalidades jurídicas de los demás. Eso hay una serie de cosas que hay que arreglar. Estoy de acuerdo, porque se ha vuelto una cosa que los ciudadanos no podemos entender realmente quiénes son los candidatos y quién postula y cómo es. Sí, ni quiénes son los ex registradores, ya usted sabe nombres, Héctor, que están en el negocio industrial de las firmas, de recoger firmas para ser intermediarios alrededor de los candidatos presidenciales. 8:55 a.m. En segundos, noticia de última hora, están contando esta mañana en Venezuela cómo se le voló María Corina Machado a la dictadura de Nicolás Maduro. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Primero en Estados Unidos, Juan Camilo informa el Wall Street Journal, que María Corina se le voló a Maduro por bote en un barquito, en una embarcación, saliendo vía Curazao. Juan Camilo. Pues eso es lo que está reportando a esta hora el diario Wall Street Journal, Néstor, citando a una fuente, a un funcionario de la administración de los Estados Unidos, diciendo que en efecto María Corina Machado habría viajado o habría salido de Venezuela ayer martes en bote y dirigiéndose a Curazao. Se presume entonces que si Estados Unidos estaba al tanto de este desplazamiento de María Corina Machado, pues hubo algún tipo de asistencia o de seguimiento, aunque los detalles no son compartidos en este artículo, que lo que sí añade es que el viaje, abro comillas, secreto, estaban al tanto los aliados de la líder opositora, pero que se mantuvo en secreto hasta este momento para no torpedear el desplazamiento de María Corina Machado. Recordemos que la experiencia de Estados Unidos asistiendo a figuras de la oposición venezolana en territorio venezolano para salir de ese país ya se ha presentado en otras ocasiones, como por ejemplo fue el caso del conocido grupo de las Guacamayas, que se encontraban en la embajada de Argentina en Venezuela y que salieron del país con asistencia de los Estados Unidos, y que de hecho ya cuando se encontraban por fuera de territorio venezolano, el mismo secretario de Estado Marco Rubio en ese entonces había calificado la salida de estas personas, de estos opositores, como una operación precisa. Entonces es posible que ya una vez se conozca la ubicación exacta de María Corina, quizás cuando llegue a Noruega, pues haya algún pronunciamiento por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Nosotros ya hemos consultado tanto con el Departamento de Estado como con la Casa Blanca para ver si nos comparten detalles de estos hechos, pero hasta este momento no nos han dado razón alguna, Néstor. Pero estamos suponiendo, Juan Camilo, que si ella salió de Venezuela vía Curazao, tuvo que ser con el apoyo de Estados Unidos, ¿o no? Pues uno supone eso porque lo que está citando el Wall Street Journal es una fuente del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si una fuente es la que confirma esa información, es porque estaban enterados y algún tipo de asistencia puede que se haya prestado. Entonces, esa es la suposición que uno hace. Sí, si María Corina salió de Venezuela, quiere decir, primero, estaba en Venezuela efectivamente, en la clandestinidad, porque llevaba el régimen de Maduro, sugiriendo que ella ya no estaba en Venezuela.
Segundo, que salió en un operativo seguramente de película. Y tuvo que moverse por tierra muy seguramente desde Caracas hasta la zona cercana hasta la costa para coger la lancha, rumbo a Curazao. Por eso, imagínese de qué tamaño va a ser la película. ¿Quién va a ser el papel, Felipe, de María Corina Machado? ¿Salma Hayek? No sé, Felipe, no, yo no creo que Salma Hayek. Señor Juan Camilo. Néstor, bueno, y no es un secreto para nadie que el Mar Caribe está muy vigilado por Estados Unidos en esos momentos por los bombardeos que vienen adelantando. Entonces, cualquier movimiento de una lancha... Sí. Lo vamos a conocer a cuentagotas, quiero decir. ¿Cuántos kilómetros hay entre la costa y Curazao, Santiago? Usted que está en Venezuela en este momento, ¿cómo pudo ser la salida de María Corina? Sí, Néstor, a ver, si vamos al estado Falcón, que es al occidente de Venezuela, frontera con el estado Zulia, que es quizás lo más cerca que hay de Curazao, estamos hablando de unas 30 millas náuticas. Sí salió desde La Guaira, que es más cerca de Caracas en este caso, cualquier punto de La Guaira de Caracas está a menos de 30 minutos, estamos hablando de unas 50 millas náuticas. Igual la costa es bastante larga y por cualquier punto pues podría salir, pero entre 50 y 30 millas náuticas está la isla de Curazao, de cualquier punto, entre La Guaira y hacia el occidente de Venezuela. Obviamente el estado Falcón, como te decía al inicio, es lo más cerca que hay. El estado Falcón es ese estado que está al lado del estado Zulia, que es frontera con Colombia, pero tomando en cuenta lo que dice Ricardo, que si estaba en la clandestinidad en Caracas, pues habría que recorrer mucho tiempo por carretera, por lo menos unas 4 o 5 horas hasta el estado Falcón. Entonces obviamente es más fácil llegar a la costa del estado de La Guaira, que es a 30 minutos de Caracas o un poco menos, pero de allí la distancia marítima es mucho mayor, estamos hablando de unas 50 millas aproximadamente. ¿Qué debe estar diciendo Maduro en este momento, Santiago, sabiendo, o Diosdado Cabello, que se les voló María Corina? Bueno, a ver, Diosdado Cabello, es importante resaltarlo, Néstor, como ministro de Interior y Justicia, pues él encargado del tema de la seguridad. Si realmente salió y se les voló, como tú dices, pues tuvo que haber cruzado varias alcabales y varios puntos de control que hay a lo largo de la autopista Caracas-La Guaira hasta llegar a la costa, incluso allí en La Guaira. Probablemente tiene algo de responsabilidad en todo ese tema. Nicolás Maduro, anoche lo escuchamos hablar y pues de manera irónica, un poco se burlaba del tema del Nobel de Paz, hablaba de las protestas y no menciona, a destacar allí es que no menciona el nombre de María Corina Machado. Cuando se refieren a ella, dicen la Sayó.